Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar lectura a la quinta palabra que pronunció el Señor en el Monte Calvario. Ahí en la cruz vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Es San Juan, capítulo 19, versículos, vamos a leer el 28 y el 29. San Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Esta es la quinta palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: Sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre y, rodeada a un hisopo, se la llegaron a la boca. Amén. Así le voy a pedir a nuestro hermano pastor Manuel Rodríguez me ponga en las manos del Señor. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra, por la oportunidad que se me da de estar aquí. Estas son, hermanos, la Semana Mayor, la Semana Santa son épocas en las que pues han marcado la historia de la humanidad. Son semanas, es una semana de meditación, es una semana de oración, sobre todo para nosotros como cristianos, hermanos. Nosotros que estamos dedicados al servicio a Dios, pues es una semana especial que tal vez si durante la semana en nuestra vida diaria no podemos hacer un espacio, en especial en esta semana yo creo que todos le damos un significado muy especial a esta semana, porque como testificaban algunos hermanos, en Semana Santa el Señor toca corazones, alcanza almas, y también es el caso de un servidor. Dios me alcanzó en una semana de mayor, en un culto de campaña. Pero eso es para nosotros, hermanos. Pero el mundo, ¿cómo está allá afuera? Tal vez nosotros nos preparamos, pero el mundo no le conoce, hermanos. Y no le quiere conocer. ¿Qué hace el mundo? Para el mundo esta semana, ¿qué significa? Significan vacaciones. Significa irse de paseo. Significa tal vez estar con su familia, descansar. Pero no le dan el verdadero significado, hermanos, a lo que es, al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, hermanos. Anunciaban, digo, yo creo que a nosotros no nos interesa el que no estén vendiendo cerveza, y anunciaron y toda la gente corría a las tiendas llevando miles de pesos tratando de abastecerse de cerveza. O sea, en vez de estar comprando comida, iban ahí las personas y compraban cerveza. Y yo estaba en una tienda y no me quise quedar con la curiosidad, no sabía por qué estaban así, todavía no me enteraba de esa noticia. Y le pregunta a una señora, ¿por qué están comprando tanta cerveza? Y me responde: es que me estoy preparando para la Semana Santa. Imagínense, hermanos, esa es la importancia que el mundo le da a esta semana. Y yo le dije: señora, en la Semana Santa es cuando menos debiera de usted tomar.
y pasó de una sonrisa a una cara seria. Porque así es, hermanos. La luz vino al mundo y los hombres aborrecieron la luz, prefirieron las tinieblas. No vienen a la luz porque no quiere que sus obras sean redargüidas, hermanos. No se quieren acercar. Cristo es esa luz, hermanos. Y en esta quinta palabra vemos la necesidad que tenía el Señor, una necesidad física de tanto que había sufrido, tanto que había pasado. En verdad era una sed corporal, siendo que durante las primeras horas, esa agonía de 3 horas, él pronunciaba palabras como la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él tenía la capacidad de perdonar pecados, él se los entrega al Padre para que los juzgue. Pero desde este momento, ahora nosotros tenemos abogado para con el Padre. Tenemos al sumo pontífice, al sumo sacerdote, intercediéndole y dando una lección a los sacerdotes que estaban ahí al pie de la cruz. Después dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, estableciendo el reino espiritual de Dios. Estableciendo ese reino donde nosotros queremos estar, donde nosotros queremos ir por esa salvación. Porque Cristo fue a preparar morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. Después dice: mujer, he ahí a tu hijo. Después le dice al discípulo: he ahí a tu madre. Estableciendo ahí, hermanos, una familia en Cristo. Estableciendo los principios de la iglesia primitiva. ¿Por qué no se la entregó a sus hermanos? Decía que sus hermanos no creían en Él. Los hermanos del Señor Jesús. Y Él se la entrega a Juan, al discípulo amado, aquel que lo siguió hasta el borde, hasta el pie de la cruz, aún hasta la muerte. Y a Él se la entrega a su madre. Pero después vemos la obra preciosa que Él hace. En el libro de los Hechos están los apóstoles, dice que está la mamá de Jesús y también estaban sus hermanos. Dios había hecho una obra preciosa a través del sacrificio de Jesucristo. Después continúa: Elí, Elí, lama sabactani. Cuando Jesús se sentía desamparado, Él se sentía que ya lo había abandonado Dios, porque Él voltea su rostro de Él, porque Él, no habiendo cometido pecado, se hizo pecado y sintió toda la ira de Dios caer sobre Él. Y después pronuncia esta palabra: sed tengo. Sed tengo, denota totalmente la humanidad de Jesús. El Señor Jesús, hermanos, vino a esta tierra a cumplir la ley, a cumplir su palabra, no a abolirla, hermanos. Dice el Salmo 69, 21: pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y lo confirma, hermanos, lo confirma en el Salmo 22, 14. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Hermanos, era una sed tan tremenda que la lengua del Señor Jesús se le había pegado al paladar. Estaba leyendo que una persona puede durar 72 horas hasta 3 días sin tomar agua, en condiciones normales, hermanos, pero en condiciones extremas dice que hasta 12 horas puede durar sin tomar agua. Esta sed, hermanos, pudo haber llevado a la muerte a nuestro Señor Jesús, una muerte por deshidratación. Y recordemos la agonía que pasó el Señor Jesús, las torturas de los soldados, los azotes, la corona de espinas, las burlas, los escarnios, el cargar la pesada cruz. Y encima de todo esto, la lengua se le pega al paladar sin él poder pronunciar palabras.
al pegarse la lengua, pues ¿cómo iba a pronunciar él palabra alguna? Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Cristo hubiera muerto por deshidratación ahí en la cruz, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pronunciado estas palabras? Hubiera sido una victoria, hermanos, del enemigo. Esa serpiente antigua que solo cuestiona, que solo niega, que solo desacredita la obra y la palabra de Dios. Así como envolvió a Eva, hermanos. Eso es lo que hace el enemigo. Pero una vez más, vemos el poder de Dios glorificando a su Hijo al despegar la lengua del paladar. Yo no dudo que el Señor Jesús haya estado orando en silencio en esos momentos. Así como cuando intercedió por Lázaro, cuando resucitó a Lázaro, cuando está frente a él, dice: Señor, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero hablo para que los demás escuchen. O sea, él estaba ya orando en silencio, ya pidiendo por Lázaro. Es entonces que Dios en ese momento despega la lengua del Señor Jesús y pronuncia las palabras: sed tengo. Y en su agonía, en su dolor, en su quebranto, le dan a beber vinagre, cumpliéndose una vez más las profecías, hermanos. Pusiéronme además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, ¿por qué nuestro Señor Jesús no convertía este vinagre en agua? ¿Por qué no lo convertía en vino? Él ya había hecho milagros. Él ya había hecho en las bodas de Canaán, ya había convertido el agua en ese vino. Pero una noche antes, hermanos, de estar ahí en la cruz, Él dijo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tenga de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Padre es el labrador, hermanos. Es el labrador de la vid verdadera. Él determina los tiempos. Él determina las sazones. Ese vinagre que le dieron a beber a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es el vinagre que nosotros tenemos en nuestras cocinas. Era una mezcla de uvas silvestres, uvas agraces le llaman. Y era un vino que tomaban los soldados rasos. Y eso fue lo que le dieron a beber al Señor Jesús. Hemos estado leyendo el libro de Jeremías y por ahí menciona yo leyendo en una versión revisada, en una traducción diferente, decía que nuestros padres tomaban esas uvas agraces, pero después a los hijos les daba el sabor de lo agrio. Pero el Señor reprende y que dice que cada quien va a pagar por su pecado. Pero en este caso Jesucristo es el que paga por nuestros pecados, es el que hace el sacrificio. El vino, hermanos, es la sangre de Cristo, pero este vinagre son las uvas agraces que representan la carnalidad del hombre, la concupiscencia del hombre, hermanos. Pero Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Siendo Él el Cordero Vicario, siendo Él ese sustituto, porque nosotros debimos de haber muerto en esa cruz. Él llevó nuestros pecados sin protestar. Él no abrió la boca. Él enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, hermanos. Él vino hecho como un siervo. Él vino humildemente a esta tierra. Se hizo hombre para que nosotros pudiéramos entender un poco de lo que Dios es, de lo que Dios obra, de lo que Dios hace, de las maravillas que hace el Señor. Esta es la sed humana, esta es la sed corporal que nos demuestra Cristo en esta hora, porque era humano totalmente, y es cierto, Él sintió sed, así como tú, así como yo. Él sintió una profunda sed. Pero hermanos, no evitamos pensar en esa sed espiritual. ¿Qué decía nuestro Señor Jesús?
¿Cómo nos iba a recompensar aquel que diera un vaso de agua en su nombre? Las palabras que dijo a la mujer samaritana: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. ¿Qué es el agua viva, hermanos? El agua viva que se refiere a la dádiva, a la recepción del Espíritu Santo. Es una sed que no satisface la sed corporal, sino una sed espiritual. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, decía David, porque él era un hombre consagrado, era alguien que buscaba del rostro de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta hora que mi alma tiene sed de Jesús? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos podemos decir eso en esta hora? Desearíamos estar en el servicio, hermanos, pero no podemos. No podemos, y son momentos difíciles para nosotros, hermanos. Hay algún despistado aquí que no está poniendo silencio. Lo voy a silenciar, hermanos. Hermanos, consideren el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Considérenlo, medítenlo. Son momentos que tenemos para reflexionar. A lo suyo vino, hermanos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que les recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. No de voluntad de hombre, no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios, hermanos. Es la voluntad de Dios porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esta quinta palabra, hermanos, lo que hemos meditado hasta ahora, es una victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Una victoria sobre Satanás, una victoria sobre el enemigo, que además de esta sed que sentía, era una necesidad física que sintió el Señor Jesús de Dios, al sentir la ira de Dios. Esa agua viva, hermanos, es el Espíritu Santo y está abierta a aquellos que pongan su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué no cambiamos nuestra actitud? ¿Por qué no tratamos de imitar a Cristo? ¿Por qué no intentamos ser como Dios? ¿Por qué no intentamos ser como Él? Haciendo cosas buenas, obrando cosas buenas. Si yo te digo en este momento, ve a tu refrigerador va a estar lleno, porque tú te preparaste para una contingencia. Pero, ¿por qué no pones tus esperanzas en Dios? ¿Por qué no dejas todo en las manos del Señor? Sí debemos de ser prudentes, hermanos, pero hay que imitar a Jesús, hay que ser como Él y sobre todo en estos momentos reconocer que lo necesitamos más que nunca. No podemos salir, hermanos. Y el hombre no puede con esta enfermedad, pero Dios es el médico de médicos y es el que nos puede ayudar en esta hora, hermanos. Imitemos a Cristo, hermanos, seamos como Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, hermanos. Sin embargo, Él se anodadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en esa condición de hombre, así como tú, así como yo, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, hermanos. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y por debajo de la tierra, hermanos. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. En esta hora, hermanos, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces tú serás salvo. Esa es la obra que hizo Jesucristo ahí en la cruz, hermanos. Él murió por ti, Él murió por mí. Lo que nosotros debimos de haber pagado, Él ya lo hizo, hermanos. Y Él
ya está esperándonos en los cielos, preparándonos morada para vosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos, hermanos. Ese es el mensaje en esta tarde, hermanos. Así le dejo lugar a nuestro hermano pastor Manuel Rodríguez. Dios los bendiga.